Ok, buenas tardes o buen día. Mi nombre es María Camila Rodríguez, estudiante de Ingeniería Civil en el área de estática. En este momento voy a sustentar el trabajo final de estática del curso. El primer ejercicio que tenemos nos dice que el poste de 6 metros ABC está sometido a una fuerza de 455 newtons como se muestra en la figura. El poste se sostiene mediante una junta de rótula en A y por medio de dos cables llamados BD y CE. Nos pide que determinemos la tensión en cada cable y la reacción de estos en A. Ok, entonces es importante decir que para realizar este ejercicio tenemos que observar muy bien la figura y sacar nuestras coordenadas. Ok, ese es nuestro primer paso. Después de sacar las coordenadas a partir de A, porque se va a medir la reacción en A, entonces sacamos los vectores correspondientes que vamos a necesitar. Nos están pidiendo BD y CE, entonces estos son los principales que vamos a hallar. ¿Cómo los hallamos? Los hallamos entrada menos salida. Como ya hallamos las coordenadas, entonces vamos a restar las coordenadas C menos E y así vamos a hallar los vectores correspondientes. Entonces el vector CE nos dice que es menos 3 en I, menos 6 en J, más 4 en K. Ok, después de tener nuestro vector C, vamos a hallar lambda, que es nuestro vector unitario, y lo vamos a utilizar pues, para hallar f de CE y con los otros vectores. Entonces, ¿cómo se halla nuestro vector unitario? Dice que se halla, son nuestros vectores sobre la raíz cuadrada de dichos vectores elevadas al cuadrado. Eso nos da que el vector unitario de CE es igual a raíz cuadrada de 61 o 7.81. Ok, entonces lambda de CE nos dice que es menos 3 en I sobre raíz de 61, menos 6 en J sobre raíz de 61 y más 4 en K sobre raíz de 61. Ok, ¿cuál es nuestro segundo paso? Nuestro segundo paso, es determinar el vector BF. Lo mismo que hicimos con el CE. Vamos a hacer entrada menos salida. Ese vector nos da lo siguiente. Nos da menos, 1.5 menos 0 en J más 0 menos 3 en J más 4 menos 0 en K. Eso nos da que el vector BF es igual a 1.5 en I menos 3 en J más 4 en K. Desarrollamos lambda tal y cual, el vector unitario tal cual como lo hicimos con CE. Lo mismo, nuestros vectores BF sobre la raíz cuadrada de dichos vectores elevadas al cuadrado. Eso nos da raíz de 109 sobre 2. Listo. Entonces, vamos a determinar nuestro siguiente vector que nos estaban pidiendo. BD, lo mismo, entrada menos salida. 1.5 menos 0 en I más 0 menos 3 en J más 3 menos 0 en K. Ok, entonces nos da que el vector BD es igual a menos 1.5 en J menos 3, mentiras, menos 1.5 en I, menos 3 en J y menos 3 en K. Ok, lo mismo, lambda de BD, raíz cuadrada de nuestros vectores elevada al cuadrado, nos da igual a raíz de 9 sobre 2 y hallamos lambda. Entonces tenemos los siguientes vectores unitarios ya organizados. Vector unitario de CE es igual a menos 0.384 en I menos 0.768 en J más 0.512 en K.
vector unitario BF es igual a a 0.287 en I menos 0.574 en J más 0.766 en K. Ok. Nuestro vector unitario BD es igual a 0.333 en I menos 0.666 en J y menos 0.666 en K. Ok, continuamos. Vamos a hallar ahora nuestros vectores fuerza. ¿Cómo hallamos vectores fuerza? En el ejercicio nos decían que la fuerza ejercida era de 455 N. Entonces, a continuación, hacemos nuestra multiplicación. Decimos que la fuerza F de CE es igual a F de CE por lambda de CE. Entonces tenemos lo siguiente. F de CE es igual a menos 0.384 en menos 0.768 en J más 0.15 en K. Eso nos da menos 0.384 FCE en I menos 0.768 FDCE en J más 0.512 FDCE en K. Ok, vamos a multiplicar BF, en este es el único, vamos a multiplicar BF por los 455 newtons. Ok, una vez multiplicado por 455, BF nos da 120.585 en I menos 261.2 en J más 348.5 en K. Y procedemos a hallar el vector fuerza de BD. Entonces, este nos da 0.333 FBD en I menos 0.6666 FDBD y menos 0.6666 FDBD en K. Ok. A partir de A, entonces sacamos los vectores posición que necesitamos, que es R por F, para más adelante hallar nuestros determinantes. Ok, entonces, R de AC decimos que es, digamos, la rotación que se encuentra de A a C, acá como lo muestra en el dibujo, de A a 6, tengo que subir en Y 6 metros, 3 más 3, 6. Ok. En R de AB tenemos que es 3 en J también. Entonces lo mismo. Vamos a acá nuestro dibujito. Tenemos que AB subimos 3 en Y. Y el último que tenemos es R de AD también 3 subiendo. Entonces tenemos AD positivo, mentiras, hacia allá, AD. AD. Ok, entonces continuamos acá con nuestros vectores, nuestros determinantes, perdón. Ok, entonces, una vez sacamos los vectores posición, podemos hacer la sumatoria del momento en A. Escribimos nuestra fórmula y hallamos el producto punto. Ok. Entonces, para hacer producto punto, hallamos determinantes. Entonces, ubicamos I, J y K. Nuestra primer vector posición de AC nos dijeron que era 6. Entonces, 0 en I, 6 en J, 0 en K. Y ubicamos nuestro vector CE, sí, y hacemos las multiplicaciones. Eso nos da 24 F de CE sobre raíz de 61 en I,
en I más 18 f de CE sobre raíz de 61 en K. Eso, en otros términos, 3.072 en I más 2.304 en K. Ok. Ok, entonces ya hallamos nuestras siguientes determinantes y nos dan 10.920 sobre raíz de 109 sobre 2 en I menos 4.095 sobre raíz de 109 en K. Esto traducido, 10.045.5 en I, 392.22 en K. Ok, entonces R de AC por BD también nos da lo siguiente. Nos da 1.998 menos 0.991 en K. Y ahí sí podemos hallar la sumatoria de momentos. Ok, sumatoria de momentos para X y para Y. Entonces, empezamos a sumar nuestros vectores pues Y y nuestros vectores K, que fue lo que nos dio nuestras determinantes. Igualamos a 0 y hacemos nuestro producto punto nuevamente para hallar la reacción en A. Entonces, esto nos da el resultado de menos 12 sobre raíz de 61 f de CE más 1940 sobre raíz de 109 igualado a 0. Eso nos da 1191.33 newtons y 2353.38 newtons, que es por lo que vamos a multiplicar aquí nuestras fuerzas para que nos dé lo siguiente. Entonces, ahora sí multiplicamos nuestros vectores de acá. Estos vectores que tenemos acá, nuestros vectores fuerza, por lo que hallamos en nuestro producto punto. Y nos da lo siguiente. F de BF, pues ya lo habíamos multiplicado por 455, entonces ese se deja tal cual, porque ya tiene la fuerza ahí. Entonces 130.74 en I menos 261.49 en J más 348.65 en K. Multiplicamos, no entiendo, multiplicamos no. FBD es igual a 784.46 en I menos 1168.92 en J menos 1568,92 en K. FDCE nos dice que es menos 457.60 en I menos 9.520 en J más 610,14 en K. Y cuando ya tenemos todas nuestra reacción, podemos hacer la sumatoria de nuestras fuerzas. Entonces, toda sumatoria de fuerzas es igual a 0, entonces hacemos nuestra fórmula, igualamos a 0 y sumamos las fuerzas en orden, o sea, primero I, luego J y luego K, sin mezclarlas. Entonces nos da lo siguiente. En X nos da menos 457.6 newtons. Para J, es decir, Y, nos da a Y es igual a 2745.61 newtons. Y para acá, que es Z, nos da 610.13 newtons. Ok, entonces proseguimos. Este es el punto número 3. Ahorita vamos a explicar el punto número 2 porque está en Excel. Y no sé cómo poner el Excel aquí. Entonces vamos con el 3. Bueno, el 3 nos dice lo siguiente. Nos dice que tracemos un diagrama de fuerza cortante
y de momento flexionante para la viga con las respectivas funciones. Explique el proceso realizado a partir de los conceptos y el desarrollo matemático aplicado hasta llegar a la solución. Bueno, aquí está la gráfica. Como podemos ver, hay 3 fuerzas actuando sobre la viga y tiene 2 apoyos. Ok, ahí están nuestras distancias y las fuerzas ejercidas acá en cada uno. Ok, entonces, lo primero que tenemos que hacer es hallar las fuerzas puntuales para ubicarlas. ¿Cómo vamos a hallar nuestras fuerzas puntuales equivalentes? De la siguiente manera. La primera fuerza vemos que es una figura como de un triangulito. Entonces, ¿cómo vamos a hallar esa? Como es un triángulo, nos toca un medio por el peso por, digamos así decirlo, la distancia. Entonces, tenemos un medio por el peso fuerza, 9 kilonewtons sobre metros, que nos lo da el problema por la distancia. Vemos que esa fuerza está distribuida en 2 metros, entonces la distancia 2 metros. Eso nos da 9 kilonewtons de la fuerza hacia abajo. Después hallamos la siguiente, que es 4.8 kilonewtons sobre metros. Entonces, como ese es un cuadradito, entonces solo vamos a multiplicar W2 sobre L2, que es nuestro 4.8 por 2 metros. Eso nos da 9.6 kilonewtons hacia abajo. Entonces, como les mencioné anteriormente, ya hallamos nuestra fuerza puntual equivalente. Pero como hallamos la fuerza puntual equivalente, eso va ejercido en una sola flechita. Por lo tanto, va en un solo lugar y no distribuido en los 2 metros. Entonces, nos toca ubicarlos en los centroides. Entonces, aquí podemos ver el dibujito. Una sola flechita bajando, una sola flechita bajando, una sola flechita bajando. Más o menos en los centroides. Centroide quiere decir el centro. Es decir, que vamos a ubicar prácticamente en la mitad del 2 de esa fuerza. Listo. Dice que para hallar las reacciones en los soportes hacemos una sumatoria de las fuerzas. Ok, entonces, para hallar las reacciones en los soportes hacemos la sumatoria de las fuerzas. Y para hacer esa dicha sumatoria tenemos que hallarla de momentos respecto a A, teniendo en cuenta las rotaciones. Decimos que las rotaciones pueden ser positivas o negativas de acuerdo a el lado en el que estén rotando. Pueden ir en contra o a favor de las manecillas del reloj. Entonces, tenemos que la sumatoria de momentos en A va a ser la siguiente. Menos 4 tercios por 9 kilonewtons. Ese 4 tercios, ¿de dónde sale? Sale del, les dije que pues, ubicábamos esa fuerza como en la mitad. Y la mitad de 2, entonces más o menos el centroide 4 tercios. Menos 7 metros, ya les explico acá con la grafiquita para que no se pierdan. Entonces 7, menos 7, 2, 4, 6 y acá digamos la mitad. 7 por 4, mentiras, esto es 9.6 kilonewtons que nos dio acá. Y pues es negativo porque van a favor de las manecillas del reloj, aquí como lo indica la flechita, bajando, bajando, bajando. Ok. Entonces tenemos dicha fórmula. Ahí podemos los 8 metros de B, que es la que queremos despejar, menos 10 metros por 7.2 kilonewtons, que es nuestra última fuerza ejercida, igualado a 0. Ok, ya con esta fórmula podemos despejar B. Y B nos dice que 18.9 kilonewtons hacia arriba. Ok, entonces, ahora sí podemos hacer la sumatoria de fuerzas. Entonces, sumatoria de FY
es igual a Y igual menos 9 kilonewtons, menos 9.6 kilonewtons más, esto acá es el 18.9 que nos dio B, pero escribí mal, entonces qué pena, profe, ahí es 18.9 kilonewtons menos 7.2 kilonewtons igualado a 0. Eso nos da un despeje de Y igual a 6.9 kilonewtons. Listo. Una vez que ya nosotros hallamos nuestra incógnita, vamos a empezar a tomar por secciones para realizar los diagramas de dichas fuerzas cortantes de los momentos y de las flexiones. Vamos a ver nuestro corte en la primera sección y ese corte va a ir de 0 a los 2 metros. Es decir, se encuentra ahí. Entonces, para hallar la sumatoria de fuerzas en Y del punto de corte y del momento flector, se tiene en cuenta la distancia. Como es un triángulo, la distancia la vamos a hallar de la siguiente manera. Ok. Para hallar la distancia del punto de corte, es un triángulo, entonces es altura sobre la base. Entonces tenemos que x menos 2 sobre 2 igual a h igual a 9 por x menos 2 sobre 2. Entonces tenemos lo siguiente. 9 sobre 2x igual a 9 sobre 2x al cuadrado. Entonces, pues hallamos esto que es como el área. Se necesita para el triángulo para sacar la carga equivalente. Y todos sabemos que pues el área es igual a base por altura sobre 2. Entonces, lo siguiente. Vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y, igualamos a 0. Lo mismo ponemos nuestras fuerzas que se hallaron en Y. 6.9 kilonewtons menos 9 sobre 2x a la 2 menos B1 es igual a 0. Entonces despejamos y B1 nos da igual a 6.9 por menos 9 sobre 2x al cuadrado. Hacemos sumatoria de momentos. Digamos que para el momento se necesita un punto de rotación donde se hace el corte. Entonces ubicamos menos 9.9x más 3 sobre 2, que es la otra distancia. X a la 3 más momento 1 igual a 0. Entonces el momento 1, despejándolo, queda igual a 6.9x menos 3 sobre 2x a la 3. Para x asignamos 0 y en el otro x va a ser 2. Y con eso tenemos que B1 es igual a 6.9 kilonewtons y el momento es igual a 0 donde empieza. B1 es igual a menos 2.1 kilonewtons y el momento 1 7.8 kilonewtons. Hacemos nuestro siguiente corte que nos dice que va a estar entre 2 y 6 metros. Hacemos sumatorias de fuerza en Y, que ya es las que tenemos, 6.9 kilonewtons menos 9 kilonewtons menos B2, lo mismo, hacemos el despeje, menos 2.1 kilonewtons. Nuevamente hacemos sumatoria de momentos, despejamos y eso nos da menos 2.1 en X más 12. Y aquí tenemos nuestra grafiquita. Ok, asignamos valores para X igual a 2 metros. Tenemos que B1 es igual a 2.1 kilonewtons menos momento 1 es igual a 7.8 kilonewtons, B2 igual a menos 2.1 kilonewtons, momento es igual a menos 0.6 kilonewtons. Hacemos nuestro tercer corte, se repite lo mismo, sumatoria de fuerzas. Despejamos B3 igual a 26.7 kilonewtons menos 4.8 en X. Después hacemos sumatoria de momentos. Entonces se vuelve y se toma menos 6.9 en X más 9 por la distancia X menos 4 tercios más 2.4 por X menos 6 al cuadrado más M3 igual a 0. Lo mismo, despejamos, nos da el siguiente valor. Menos 74,41. Mentiras, menos 74.4 más 26.7. 7x menos 2,4x a la 2. Asignamos valores para x en 6 metros y en 8 metros. Tenemos que
B2 es igual a menos 2.1 kilonewtons, momento 2 menos 6.6 kilonewtons. Para 8, entonces B3 es igual a menos 11.7 kilonewtons, momento 3 menos 14.4 kilonewtons. Nuestro corte 4, aquí tenemos, va a entrar entre los 8 y los 10 metros. Ok, lo mismo, hacemos nuestra sumatoria de fuerzas, sumamos nuestras fuerzas, despejamos B4, nos da 7.2 kilonewtons, lo mismo, nuevamente sumatoria de momentos, buscamos nuestra sumatoria, igualamos a 0, despejamos el momento 4 que nos da 7.2 x y asignamos valores para x y para los datos x en 8 metros y en 10 metros, que es la distancia del corte, y B3 igual a 7.2 kilonewtons, momento 3 igual a menos 14.4 kilonewtons, B4 es igual a 7.2 kilonewtons y momento 4 finaliza como debe ser en 0. Lo mismo nuevamente para nuestro último corte, corte número 5 entre 10 y los 12 metros. Acá tenemos nuestra grafiquita que ya lo tomamos todo. Y entonces hacemos la sumatoria de fuerzas en Y igual nuestros valores con B5 el último, igualamos a 0 y despejamos B5 igual a 0. Luego hacemos la sumatoria de nuestros momentos, que pena, aquí también me equivoqué, no era fuerza, era momentos. Nuevamente igualamos a 0, planteamos nuestros datos, despejamos momento 5 igual a 0, asignamos que los valores 6.9 menos 9 cuartos x a la 2 es igual a que x, despejamos x, es igual a 1.70512 metros y el momento es igual a 2.056 newtons. Ok, entonces iniciamos con nuestro cuarto punto. Nuestro cuarto punto nos pide lo siguiente, nos dice que determinemos por el método de sección la fuerza de los elementos E, F, G, J, y H de la armadura que se encuentra en la figura. Y nos pide además de eso que por el método de nodos la fuerza de los elementos que llegan a K, J y I. Y entonces indiquemos todos los elementos solicitados si están a tensión o están a compresión. Ok. Entonces, nos dice que lo siguiente. Entonces, que para iniciar el ejercicio tenemos que analizar cuál es la mejor parte para seccionar. Porque solo se pueden seccionar, digamos, tres partes. Entonces, para hallar las reacciones en los soportes consideramos K. Esta es la sección 1. Entonces vamos a primero analizar FE, que es la que nos están pidiendo. Entonces, para hallar las reacciones en los soportes consideramos K. K, entonces hallamos la sumatoria de fuerzas, como lo hemos dicho anteriormente. Sumamos las que tenemos. 11 kilonewtons de K, que eran los que estaban por aquí en este lado. Por aquí, 11 kilonewtons. 11 kilonewtons menos Kx, que es lo que queremos hallar, igual a 0. Entonces Kx es igual a 11 kilonewtons y despejamos. Ahora hacemos sumatoria de momentos. Entonces decimos lo siguiente. Que 1.5 metros, que es la distancia, por 11 kilonewtons más 2 metros, que es la distancia, por los 10 kilonewtons, más los 4 metros por los 12 kilonewtons, por los 6 metros de B, que es lo que queremos hallar. Entonces despejamos B. B nos da 8.58 kilonewtons hacia arriba.
que es B, que es la que está en esta partecita de acá, porque tenemos que hallar las reacciones en los soportes, como lo mencioné antes. Listo. Entonces la sumatoria de fuerzas en Y igualamos a 0. Tenemos 8.58 kilonewtons menos 12 kilonewtons menos 10 kilonewtons más KY, que es lo que queremos despejar. Igualamos a 0. Despegamos y nos da 13.42 kilonewtons hacia arriba. KY queda como por acá, hacia arriba. Entonces, listo. Hacemos nuestro dibujito pues para guiarnos mejor y ubicamos ya todas las fuerzas que hallamos. B, 8.58 kilonewtons hacia arriba. Ubicamos KY, que es 13.42 kilonewtons hacia arriba. Ubicamos también el que hallamos KX igual a 11 kilonewtons hacia allá. Y listo. Bueno, lo siguiente es la siguiente sección. Tomamos nuestra sumatoria de momentos, la hacemos 1.5 metros sobre 4 sobre 5, de donde sale de 4,5 y un poquito más adelante vemos 3 quintos. Esto sale por lo que se multiplican son la distancia entre el punto, o sea, es decir, miramos de 1.5 y miramos de 2, entonces esta es como la mitad de esto, 1.5 acá sí. Y lo mismo con el 3 sobre 5. Ok. Entonces hacemos sumatoria. No mentira, si vamos acá en el 4 sobre 5. Hallamos la tensión que es 14.3 kilonewtons que está a tensión. Hacemos la sumatoria de fuerzas en Y, igualamos a 0. Ubicamos nuestras fuerzas, 8.52 kilonewtons más 14,3 por la distancia, 3 sobre 5 menos 12 kilonewtons menos 3 sobre 5, igualamos a 0 y despejamos. Nos da 8.5 kilonewtons a tensión. Entonces, hallamos en X lo mismo, hacemos sumatoria de fuerzas, igualamos a 0, ubicamos todas nuestras fuerzas, F de G igualamos a 0 y despejamos F de G, nos da 18.32 kilonewtons que está a compresión. Aquí tenemos nuevamente nuestro grafiquito. Listo, nuevamente otra vez seccionamos, sumatoria de momentos, igualamos a 0, ubicamos nuestros valores, multiplicamos distancia por la fuerza, 8.58 kilonewtons, más la distancia por la fuerza, más 1.5, FIH sobre 4 sobre 5, igualamos a 0, despejamos FIH que es lo que queremos averiguar, nos da 8.6 kilonewtons a tensión. Nuevamente, sumatoria de momentos en Y, igualamos a 0, ubicamos nuestros valores, menos FGJ, que es lo que vamos a despejar, despejamos, nos da menos 13.8 kilonewtons a compresión. Y ya hacemos nuestra segunda parte, que es la que nos pide por acá, que nos dice que por el método de nodos la fuerza de los elementos que llegan acá, J y I. Entonces, listo, parte número 2 del ejercicio número 4. Fuerzas de K y J y I por medio de nodos. Iniciamos con el nodo K, que es el primero que nos da. Y hacemos sumatoria de fuerzas y nuestro diagrama para poder ubicarnos nosotros y saber qué es la parte que vamos a tomar. Hacemos nuestra sumatoria de fuerzas nos da 13.7 kilonewtons a compresión y hacemos la sumatoria de fuerzas en Y. Lo mismo, indicamos 13.42 menos FJK
menos 13.75, que es el valor encontrado aquí en K, igualamos a 0, entonces FJK es igual a 5.17 kilómetros hacia abajo a compresión. ¿Qué es tomar por nodos? Dice que tomarse por nodos es como analizar prácticamente todas las fuerzas más o menos. Listo. Nuestro nodo J, lo mismo, hacemos sumatoria de fuerzas, igualamos a 0, 5.17 kilonewtons menos F y J, 3/5, que es como ya les expliqué la distancia, igual a 0. Entonces despejamos F de IJ igual a 8.6 kilonewtons. Atención, entonces hacemos nuestro diagramita para saber bien en dónde va y hacemos nuestra sumatoria en X. Dice que sumatoria de fuerza en X igualamos a 0. Ponemos nuestros valores FG y despejamos y FGJ igual a 4.1 kilonewtons. Atención, y hacemos nuestra sumatoria de fuerzas. Lo mismo, igualamos a 0. Este ya es el nodo I, que es el último que nos toca averiguar. Lo mismo, hacemos nuestro diagrama para verificar las fuerzas. Sumatoria de fuerzas en X, igualamos a 0, despejamos y obtenemos nuestra primera ecuación, que ahorita la vamos a reemplazar. Entonces, en sumatoria de fuerzas en Y, mismo igualamos a 0, 8.6 kilonewtons por 3/5 más 13.75 kilonewtons por 3/5 menos FG y H, por 3/5, perdón. Eso lo igualamos a 0 y despejamos F y G y tenemos nuestra ecuación número 2. Y listo, ya podemos hacer nuestra sumatoria. Cuando sumamos nos da 2FGI igual a 27.5 kilonewtons. Nos da... no puedo mover la cámara. Nos da entonces que FGI es igual a 13.75 kilonewtons a compresión. FHI es igual a 8.6 kilonewtons a tensión. Bueno, ok, continuamos. Este es nuestro punto número 2. El punto número 2 nos dice lo siguiente. Nos dice que para el corte transversal de la viga homogénea, la cámara, qué pena. No se mueve. Para el corte transversal de la viga homogénea que se presenta en la figura se requiere determinar el centroide. Para esto nos pide que diseñemos una hoja en Excel donde realicemos la solución al planteamiento y expongamos con el uso de la hoja Excel señalando las respectivas celdas el procedimiento basado en conceptos, realizando en cada celda los cálculos por fórmulas. Las medidas que se presentan están en milímetros. Ok. Entonces, por aquí. Ahora sí nos vamos por aquí. Ok. Entonces, bueno, este es nuestro Excel. Aquí ubicamos nuestros elementos. Ok, entonces seccionamos. Seccionar, digamos, en este caso, es como seccionar en 7 partes de diferentes figuras geométricas para finalmente hallar el centroide. Entonces, aquí la profesora Miriam ya nos tiene aquí seccionado las partes. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, esto es lo que nos da. Ubicamos nuestros valores, que son, por ejemplo, base por altura, que después digamos que a partir de lo que vamos a basar todos nuestros cálculos. Entonces hallamos Y por A. Esta es la sumatoria, que es la que vamos a utilizar para hallar el centroide. Aquí tenemos, digamos, todas estas fórmulas que es con lo que vamos a hallarlas.
y es igual a y, entonces tenemos que es igual a la sumatoria de y por a sobre la sumatoria de a. Entonces acá tenemos en la y, vemos que es 0.5 porque es la distancia, G3 más G6 más G9, G3 que es G3, altura más G6, 110 de donde termina, más G9, 150. Ok, entonces repartimos, solo es bajar la fórmula hasta 7. Listo, tenemos que el área de un rectángulo es base por altura. Aquí tenemos F3 por G3, F3 por G3, base por altura. Acá tenemos todas nuestras bases, todas nuestras alturas que sacamos pues visualmente observando nuestra gráfica. Tenemos que para el área de un triángulo, base por altura, y finalmente nuestra fórmula del centroide. Centroide de un rectángulo y centroide de un rectángulo, que es lo que vamos a necesitar. Y aquí está nuestra formulita de y sobre cy, que es la sumatoria de todos nuestros valores, para finalmente hallar el centroide, que es 451.914.